Mola, ¿verdad? Muy buenas. Feliz 2026, espero que hayáis pasado una noche estupenda y un mejor año nuevo tengáis. Desde luego sé que hay mucha gente que quizá no ha tenido sus mejores momentos al finalizar el año, muchos me habéis comentado que no habéis pasado la mejor de las situaciones, pero en fin, esperemos que este año para vosotros sea muchísimo mejor, no solamente en esta parte que nos toca aquí, que es el ocio, el entretenimiento, lo que nos hace distraernos de esos problemas precisamente, sino en el ámbito general. Espero que os vaya muchísimo mejor. Desde aquí pues haré todo lo que esté en mi mano, todo lo que pueda, para que al menos esos tiempos los tengáis entretenidos, porque 2026 en cuanto a videojuegos va a ser una auténtica maravilla, y en este vídeo voy a hacer un repaso rápido de lo que podemos esperar. Obviamente no de todo, porque solo vamos con lo anunciado oficialmente. Luego ya veremos todo lo que nos tienen que anunciar, pero bueno, vamos a ir en progresivo porque hay mucho que comentar acerca de lo que podría ser el mejor año de toda la generación. Arrancamos el repaso con los principales fabricantes de consola, empezando por PlayStation, que parece que va a tener un 2026 más animado que los últimos 3 años, donde quizá en cuanto a videojuegos propios la cosa ha estado bastante limitada, pero este año se presenta ni más ni menos que con una figura popular como es Wolverine, personaje mítico de la Marvel, que en este caso durante el próximo otoño nos va a ofrecer un videojuego dedicado por los desarrolladores ni más ni menos que de los Spider-Man, aparte de Ratchet & Clank, una auténtica maravilla de estudio que suele ser bastante competente en lo que es la línea jugable, posiblemente el estudio que mejor se desenvuelve en PlayStation, y en fin, creo que aquí no vamos con dudas. Pero aparte también tenemos el Saros, videojuego que en este caso viene desarrollado por la misma gente que nos trajo Returnal, un videojuego que a la comunidad de PlayStation pues le sentó bastante bien, aunque no sean los clásicos videojuegos populares, pero hacen falta. Más allá de que Sony también ha financiado Marvel Tocon, un videojuego de peleas que tiene muy buena pinta y que de hecho se lanza en el año de los Vengadores, así que ni tan mal está tener esto por aquí. Y luego obviamente tenemos Marathon, videojuego de Bungie, que en este caso pues puede suponer su renacimiento o su entierro total, ya veremos. Casi todo esto lo vamos a comprobar en la primera mitad de año. Luego videojuegos como Wolverine ya sabéis que están fechados para el próximo otoño, pero en fin, más allá de esto PlayStation tiene también algunas exclusividades asociadas bastante interesantes, como es por ejemplo el caso ni más ni menos que de Nioh 3, un título que en cuanto a licencias siempre ha estado asociado a PlayStation, sus 2 primeras entregas en videoconsolas siguen ahí. Y este videojuego, aunque llega a PC de lanzamiento, también estará solamente para dicha videoconsola. Aparte de Phantom Blade Zero, que es un título que tampoco le pertenece a Sony, pero que bueno, durante el próximo mes de septiembre lo vamos a tener disponible en exclusiva de consola. Ni tan mal, todo se ha dicho. Un año que, como digo, en términos generales pinta mucho más interesante que el anterior. Veremos a ver qué sorpresas tienen. Pero quien sí creo que va a tener muchísimas sorpresas, ni más ni menos que son los amigos de Nintendo, porque ojo, de base son posiblemente de entre los fabricantes de consolas, incluso diría de todas las compañías que más videojuegos tienen anunciados para el próximo año. Estamos hablando del Mario Tennis, una compra prácticamente segura desde su lanzamiento, al menos en este canal, porque sé que a mí me va a dar para muchísimas horas. Luego tenemos el Pokémon Pocopia, un videojuego que viene a ser, pues eso, un Pokémon pero al estilo Animal Crossing, algo que mucha gente ha solicitado. No está exento de polémica por muchos motivos, pero bueno, ahí está por supuesto esperando a otro videojuego de Pokémon que posiblemente tengamos a final de año. Luego, ¿qué más? Una asociación interesantísima con From Software. Hablamos de Das Bloods. Ojo con ese videojuego porque a priori a mucha gente le genera rechazo, sobre todo porque está más focalizado en el componente cooperativo multijugador, pero todavía nos tienen que contar muchas cosas sobre este y es un estudio a tener en cuenta. Obviamente no podemos olvidarnos del videojuego de Yoshi, un videojuego en 2 dimensiones clásico y tradicional de toda la vida que tiene pues ese encanto de parecer que estás dentro de un libro. La verdad que es bastante bonito el videojuego tal y como lo presentaron, y a bote pronto pues obviamente no me puedo olvidar de Fire Emblem, videojuego que es uno de los que más espero. El nuevo Fire Emblem con ese combate táctico por turnos y que de hecho pretende ser un tanto más avanzado en determinados aspectos, un salto generacional que ya se estaba esperando. Y la verdad que casi todo esto es para la primera mitad de año, algo se están guardando para la segunda. Yo en lo personal creo que Nintendo va a lanzar un Mario 3D de plataformas. No se va a quedar la cosa del aniversario en la película y en un juego de tenis. Yo creo que va a ir un poco más allá, aparte de lo que quieran traer del pasado, por supuesto, como suele ser habitual, aunque ya más o menos lo importante lo tenemos disponible, pero en fin,
Esperemos al próximo evento porque se supone que a finales de enero vamos a tener algo muy interesante. A finales de enero también Xbox va a hacer un evento propio donde tiene muchas cosas que comentarnos, pero es que para el año que viene tenemos a los 4 grandes de la marca, ni más ni menos que Halo regresa con su primera entrega en una versión mejorada, en un remake que todavía nos tiene que contar muchísimas cosas adicionales, aunque ya sabemos que incluso trae nuevas historias a modo de prólogo, más allá de que el videojuego ahora llegue incluso para más plataformas. En fin, este videojuego yo lo espero más para la segunda mitad de año, pero no hay que olvidar a Gears of War, que también regresa con una precuela precisamente, un título que pues obviamente no podía faltar en estas fechas. En el aniversario de Xbox no podía faltar la presencia de Gears of War de una u otra manera, y veremos a ver cuándo nos muestran este videojuego en movimiento porque tenemos muy poca cosa, al menos de momento. Pero obviamente del que menos tenemos es de Forza Horizon 6, un título que esperamos para la próxima primavera según apuntan prácticamente todos los rumores. Vuelve el mejor videojuego de conducción que tenemos hasta la fecha en los últimos tiempos, o si no incluso de la historia, porque hay que decirlo así, los Forza Horizon son prácticamente un valor seguro dentro de la compañía. Y esta vez nos trasladamos a Japón, ni más ni menos, aunque obviamente todavía no hemos visto ningún coche en movimiento, y no tengo ninguna duda de que lo harán estupendamente como siempre. Por otra parte, tenemos Fable, que es un videojuego que viene retrasándose desde el año pasado y del cual de hecho todavía, desgraciadamente, tampoco hemos tenido tanto videojuego en movimiento. Esperemos ver más cositas y de hecho es prácticamente una apuesta segura para el próximo año. Yo no creo que se retrase más y creo que va a ser un videojuego estupendo porque viene de los mismos desarrolladores que Forza Horizon. Luego hay que saber que, por supuesto, como cada año, Microsoft ofrecerá un nuevo Call of Duty. Veremos a ver si el de este año es más competente que el del año anterior, porque vaya vergüenza. Y también hay que decir que espero alguna que otra sorpresa en cuanto a videojuegos menores, véase pues un remaster de Fallout o mismamente ese comentado Spyro 4. Mucho tienen que decir. Quienes también tienen mucho que decir durante este 2026 son los amigos de Capcom, porque vienen con pesos pesados y algunas licencias nuevas bastante interesantes. Véase por ejemplo el caso de Pragmata, un videojuego que no me quiero perder y que tendréis para todas las plataformas durante el próximo mes de abril, incluso a un precio más reducido que los videojuegos habituales o de alto presupuesto, siendo un título que a su vez también pinta a ser un videojuego muy cuidado y con un aspecto jugable bastante entretenido. Demostración disponible en PC y próximamente en consola, pero no hay que olvidar que tienen, pues como digo, los típicos títulos habituales que todos esperamos. Por ejemplo, Resident Evil 9 va a hacer acto de presencia este año y el videojuego creo que no podía tener mejor pinta. El videojuego tiene una pinta absolutamente fabulosa y es un regreso que obviamente todo el mundo está esperando. Entre otros tenemos la vuelta de Leon Kennedy, aparte de, pues por supuesto, la protagonista que nos han presentado durante todo este tiempo, pero ya lo comentaremos, porque Capcom también durante este año nos va a ofrecer una nueva entrega de la saga Onimusha, que si alguien se pensaba que estaba olvidado, no es así. Hace poco pues lanzaron los remasters, tanto del primero como del segundo videojuego, aunque bueno, el primero ya tiene un tiempo encima, y luego por otra parte, no cabe olvidar por supuesto Monster Hunter Stories 3, otro videojuego que también se apunta a la causa durante el próximo año para todas las plataformas de consola y obviamente también para el mundo del PC. Capcom, como digo, viene con esos 4 pesos pesados, aparte de algunas colecciones que suele sacar habitualmente, algunos recopilatorios de videojuegos clásicos que no pueden faltar en vuestras colecciones, obviamente, pero la cuestión es que todavía nos quedan muchas cosas que conocer por parte de Capcom, quizá no para este 2026, sino para el año siguiente, porque parece que vienen con toda la artillería de cara a los próximos tiempos. Van a finalizar esta generación de videoconsolas con básicamente todo lo que esperábamos, salvo Dino Crisis, que por alguna razón se han olvidado. Hay otra compañía a la que no tenéis que perder de vista este año llamada Sega, porque de momento parece que hayan anunciado muy poca cosa. Hay, digamos, anuncios como por ejemplo el Yakuza Kiwami 3, que lo esperamos para dentro de muy poquito precisamente, donde no solamente tenemos una revisión de ese videojuego, sino que además trae un contenido de historia expansivo. Pero luego el resto del año, más allá de ciertas colaboraciones que tienen con otras licencias, es como que de lo suyo propio no hay gran cosa, ¿verdad? Pues prepararos porque este 2026 va a ser un buen año para Sega. En cuanto a anuncios, esperamos durante el próximo día 8 muchas novedades acerca de la saga Persona,
una saga que yo creo que este año se va a fortalecer, en este caso con la llegada de Persona 4, esa versión mejorada y revisada del videojuego, como así hicieron con la tercera entrega. Pero incido, Sega este año tiene mucho que decir y dentro de muy poquito empezaremos a ver esos primeros vistazos, así que estaros muy atentos porque no suelen fallar. Pero ¿saben ustedes quién no suele fallar nunca, o al menos en los últimos tiempos? Los videojuegos independientes. Esos videojuegos que no tienen tanto cartel, pero que sin embargo en cuanto a calidades últimamente lo están bordando. De hecho, hay varios videojuegos rebotados del pasado año 2025 para este 2026 que tienen una pinta espectacular. Veas el caso de Replays, un videojuego que lo llevo esperando desde hace ya bastante tiempo y que de hecho se va a estrenar también dentro de relativamente poco, si es que no sucede absolutamente nada más. Como también tenemos Subnautica 2 o mismamente la expansión de Hollow Knight Silksong, título que por cierto tendrá esta expansión completamente gratuita, por si no fuera suficiente que el videojuego salga tan barato y que esté en el Game Pass. Pero la cosa va un poco más allá. Recuerden que este año también debería de lanzarse Mixtape, el videojuego este que viene de los desarrolladores del Artful Escape, uno de los videojuegos independientes más bonitos que he visto durante toda esta generación. No hay que olvidar el Mouse, el videojuego de acción en primera persona del ratón, que en este caso pues ya sabéis que nos recuerda mucho a Cuphead y esa animación mítica de los años 30. En fin, veremos a ver qué tal sale este videojuego porque es otro de los que más espero, junto por supuesto a Vampire Crawlers, el título precisamente ambientado en el universo de Vampire Survivors, que ya sabéis que en este caso será en 3 dimensiones. Veremos a ver qué tal le sale este experimento porque es bastante curioso. Pero ¿sabéis ustedes cuál es el videojuego que más curiosidad me da? Valor Mortis, videojuego de los creadores de Ghost Runner, un videojuego que pinta ser muy desafiante y que visualmente luce absolutamente espectacular. Veremos a ver si va un paso más allá de eso y acaba siendo tan adictivo como otros videojuegos que sabe hacer perfectamente esta gente. Sin olvidarnos por supuesto de independientes como Reanimal, que también lo tenemos dentro de muy poquito, y obviamente pues algunos como el Karin, que pinta muy bien. Karin no, era Kair, el juego este de la escalada, que también tiene muy buena pinta, pero es que hay muchos independientes para el próximo año, los iremos viendo poco a poco. Pero hay otros videojuegos populares que también nos llaman muchísimo la atención de cara a los próximos meses, como por ejemplo es el caso de Crimson Desert, ese videojuego de mundo abierto, masivo y gigantesco, aunque en este caso es para un solo jugador y que nos va a permitir una verticalidad absoluta. Se supone que hay destrucción de entornos, escenarios, muchísimas monturas, en fin, un videojuego que pinta muy bien en prácticamente todo lo que hace, incluso a nivel gráfico y artístico el videojuego llama muchísimo la atención. Esperemos que salga muy bueno. Como también el 007, sí, el 007 First Light, nuevo videojuego del agente James Bond, que en esta situación volvemos un poco a su pasado, volvemos un poco a esos primeros inicios, a esas primeras misiones antes de conseguir esa insignia. Y bueno, el título tiene una pinta también absolutamente brutal, mucho rollo de sigilo al estilo Hitman, precisamente son los mismos desarrolladores, y luego pues un montón de acción que nos recordará mucho a videojuegos como por ejemplo los de la saga Uncharted. Creo que tiene una combinación de cosas que va a gustar mucho. Se ha retrasado un poquito, pero va a ser en favor del videojuego y también del calendario. Nos va a hacer mucha falta tener tiempo para jugar a todo esto. Pero luego tampoco podemos olvidarnos de otros videojuegos populares que, bueno, podría enumerar aquí un mogollón. Ok, pero nos vamos a quedar con el Lego Batman. Ok, porque es otro videojuego que sé que también le tenéis muchísimas ganas. Estamos huérfanos de un nuevo videojuego de Batman. Estamos huérfanos también de esa licencia durante estos últimos tiempos y todavía nos queda bastante para recibir otro nuevo gran título, pero sin embargo este nos va a ofrecer también ese mundo abierto, esa exploración, ese sigilo, un poco pues la fórmula habitual de los Batman Arkham, pero en este caso con piezas de Lego y con todo el humor que ello conlleva. Ojalá que salga muy bueno. Igualmente 2026 también va a ser un año de regresos muy sonados, como por ejemplo es el caso del Tomb Raider. Sí, vuelve el clásico de 1996 pero con mejores gráficos y también por supuesto con un mejor apartado jugable, más allá de que se ha retocado un poco argumentalmente para estar más adecuado a nuestros tiempos, para que sea un videojuego de todo el mundo a día de hoy. Y cabe decir que el título pinta absolutamente brutal, el regreso a esos saltos imposibles y a esas tumbas y a esos puzzles. ¡Qué bueno!
bueno. Pero aparte de eso, obviamente tenemos otros títulos esperados, véase el Dragon Quest VII con una versión reimaginada completamente, gráficos en otro aspecto y con muchísimas mejoras también en el apartado jugable. No hay que olvidar que también tenemos por ahí el Gothic Remake, que tiene que lanzarse dentro de unos meses, y luego pues viene sonando, esto ya más a modo de rumor, ese Prince of Persia, que ojalá sea un remake por todo lo alto y sea un videojuego digno de su nombre. No de su videojuego digno de su nombre. No de su videojuego no de su nombre. No de su También, por cierto, va a ser un año estupendo para los fanáticos de Warhammer 40.000, porque tenemos Volguns 2, tenemos el Dawn of War 4 y también tenemos el que más espero yo de esta licencia, que es el Warhammer Survivors. Ese videojuego, Dios sabe que me lo voy a ventilar de principio a fin y que me va a comer la vida prácticamente. Pero es que en general creo que 2026 nos va a comer la vida a todos como queramos estar al día. Esto es imposible de abarcar. Y estos son los videojuegos que se han anunciado oficialmente, los que están establecidos para 2026, porque mucho me vais a decir nombres de videojuegos que realmente todavía no tienen fecha para este año. Habrá algunos que se retrasen, habrá algunos que muevan sus fechas, pero para eso estamos aquí, para tenerlo todo al día. Recordad que tengo que hacer un vídeo sobre los videojuegos que van a llegar día 1 al Game Pass este año, hacemos repasos mensuales de todo lo que llega cada mes y por supuesto también los semanales si son semanas completas, así que quedaros por aquí porque va a ser un año antológico. Un saludo.